Ay, papá, ¿y qué vas a hacer? ¿Echarnos a la calle? Tú no tienes los huevos para eso. Esas palabras me las dijo Rodrigo, mi hijo mayor, mientras tomaba una cerveza en mi sala. Tenía los pies sobre mi mesa, sucios, llenos de mugre, y me miraba con esa sonrisa, esa maldita sonrisa que me decía que no me estaba tomando en serio. Me llamo Héctor Morales, tengo 67 años, soy carpintero. Bueno, ya estoy jubilado, vivo aquí en Puebla, en esta casa que yo mismo construí con estas manos. Y ese día algo dentro de mí se rompió. Entonces, escúchame bien esta historia, hasta el final, porque lo que voy a contarte va a removerte algo por dentro. Y cuando termine, quiero que me digas, ¿tú qué hubieras hecho en mi lugar? Ah, y otra cosa, comparte esto con quien creas que necesita escucharlo. Y después me cuentas, ¿de qué ciudad me estás oyendo? Era un martes por la mañana. Me acuerdo bien porque los martes siempre han sido mis días de hacer el súper. Desde que me jubilé, intento mantener una rutina. Me levanto temprano, hago mi café, me siento en el patio. Veo el sol salir. Son las pequeñas cosas, ¿sabes? Las que te mantienen cuerdo cuando vives solo. Bueno, no vivo solo, esa es la cosa. Vivo con mis dos hijos. Rodrigo tiene 34 años, Javier 31. Dos hombres adultos, dos hombres hechos y derechos, o eso deberían ser. Esa mañana bajé a la cocina como a las 7. La casa estaba hecha un desastre. Botellas de cerveza en la mesa, platos sucios en el fregadero, migas de pan por todos lados. La sala olía a cigarros y a alcohol rancio. Javier había llegado borracho la madrugada anterior. Como siempre, lo escuché tropezarse, tirando cosas, maldiciendo. A las 4 de la mañana. 4 de la mañana y yo ahí, despierto, oyendo cómo mi hijo de 31 años llegaba como si tuviera 15. Empecé a limpiar. Como siempre, recogí las botellas, lavé los platos, barrí el piso, y mientras lo hacía sentí algo creciendo dentro de mí. Una rabia, una tristeza. No sé, era una mezcla rara. Terminé de limpiar como a las 8:30. Me serví otro café. Me senté en la mesa de la cocina. Y me quedé ahí, pensando en cómo había llegado a esto. Rodrigo bajó como a las 11, sin camisa, en shorts, rascándose la panza, abrió el refrigerador, sacó un refresco. Ni siquiera me dijo buenos días. Se fue directo a la sala y prendió la televisión. Volumen alto. Yo seguía en la cocina, callado, observando. Javier apareció como al mediodía, con la misma ropa de ayer, los ojos rojos. Oliendo a cantina, fue al baño. Vomitó, jaló la palanca y se fue a su cuarto otra vez. Y yo ahí, viendo todo eso. Y me pregunté, ¿cuándo fue que perdí el control? ¿Cuándo fue que esto se salió de las manos? No lo sé, pero ese día decidí que ya era suficiente. Me levanté. Apagué la televisión. Rodrigo me volteó a ver enojado. Oye, estaba viendo eso. Lo sé, le dije. Pero necesito hablar contigo. Y con tu hermano. Gritó hacia las escaleras. Javier, baja. No hubo respuesta. Subí yo mismo. Toqué la puerta de su cuarto. Javier, baja, ahora. Los junté a los dos en la sala. Estaban de mal humor, se notaba. Rodrigo con los brazos cruzados. Javier medio dormido todavía. Y yo de pie, frente a ellos, con el corazón latiéndome fuerte, porque sabía que lo que iba a decir no tenía vuelta atrás. Los junté porque necesito decirles algo. Empecé. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía por dentro. Y necesito que me escuchen bien. Javier bostezó. Rodrigo sacó su celular y empezó a ver la pantalla. Guarda eso, le dije. Me miró con fastidio, pero lo guardó. Miren, esto no puede seguir así, continué. Yo ya no puedo con todo. La casa, los gastos, todo. Rodrigo resopló. ¿Ya vas a empezar con eso otra vez, papá? Sí, le dije. Voy a empezar con eso otra vez. Porque nunca me hacen caso. Ustedes no pagan nada, les dije. Nada, ni la luz,
ni el agua, ni el gas, ni la comida, nada. Todo sale de mi pensión, y mi pensión no alcanza para mantener a 3 personas, menos cuando ustedes dejan todo prendido, cuando gastan el agua como si fuera gratis, cuando se acaban la comida y no reponen nada. Javier se rió, una risa seca, cínica. Pues trabaja más, papá. ¿O tú? ¿Trabajar más? Tengo 67 años. Trabajé 42 años de mi vida, ya hice mi parte. Yo construí esta casa, les dije, y mi voz se quebró un poco. La construí para ustedes, para tener un techo, para que nunca les faltara nada. Pero esto no era el trato. Ustedes ya son hombres, ya no son niños, y necesito que empiecen a actuar como hombres. Rodrigo se levantó. ¿Ya terminaste con tu sermón? No, le dije. No terminé, siéntate. Se sentó, pero con esa actitud de burla, de que nada de lo que yo dijera importaba. Y eso me dolió. Me dolió más de lo que quiero admitir. Les voy a dar una opción, continué. Pueden quedarse aquí, pero si se quedan, van a tener que pagar renta y servicios y cooperar con la comida. O pueden irse, buscar su propio lugar, su propia vida. Hubo un silencio incómodo, largo. Y luego Javier dijo, ¿nos estás corriendo? No los estoy corriendo, les dije. Les estoy dando a escoger. Esto es una mamada, dijo Rodrigo. Esta también es nuestra casa. No, les dije, esta es mi casa. Yo la construí, yo la he pagado, yo la he mantenido. Ustedes solo han vivido aquí. Papá, ya estás viejo, dijo Javier. Ya te está dando la locura. No estoy loco, le dije. Estoy cansado. Estoy cansado de ser el único que se preocupa, el único que paga, el único que limpia, el único que hace algo en esta casa. Pues acostúmbrate, dijo Rodrigo con esa sonrisa. Porque aquí nadie se va a ningún lado. Y ahí fue cuando lo dije. Lo que había estado pensando toda la mañana. Tienen 30 días. Me miraron, sin entender. ¿30 días para qué?, preguntó Javier. 30 días para decidir, les dije. O empiezan a pagar su parte, o se buscan otro lugar donde vivir. 30 días. ¿No más? Se rieron, los dos, al mismo tiempo, como si hubiera dicho el chiste más gracioso del mundo. Rodrigo se levantó, se me acercó. Me puso la mano en el hombro, con condescendencia, como si yo fuera un niño. Ay, papá, ¿y qué vas a hacer? ¿Echarnos a la calle? Tú no tienes los huevos para eso. Y se fue. Subió las escaleras. Javier lo siguió, todavía riéndose. Me quedé solo en la sala, con el corazón roto, con la rabia hirviendo, con las manos temblando, y por primera vez en mucho tiempo, por primera vez desde que mi Lucía se fue, sentí algo. Sentí determinación. Porque ellos no me conocían. No realmente. Creían que era un viejo débil. Un viejo que iba a seguir aguantando. Pero se equivocaban. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la mesa de la cocina, con una libreta y un lápiz, y empecé a hacer cuentas, a hacer planes, porque si algo me enseñó la vida, fue que cuando decides algo, cuando realmente decides algo, no hay vuelta atrás. Y yo ya había decidido. 30 días. Les había dado 30 días. Pero en el fondo sabía que ellos no iban a hacer nada, que se lo iban a tomar a broma. Como todo. Como siempre. Y eso estaba bien, porque yo tampoco iba a quedarme de brazos cruzados. Iba a hacer lo que tenía que hacer, lo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Al día siguiente me levanté temprano otra vez. Hice mi café, y mientras lo tomaba, miré mi casa que construí ladrillo por ladrillo, y sentí algo extraño, una mezcla de amor y de dolor, porque esta casa era mi vida, pero también se había convertido en mi cárcel, y yo ya estaba listo para ser libre. Los primeros 5 días pasaron como si nada hubiera pasado, como si yo no hubiera dicho nada. Rodrigo seguía con su rutina. Levantarse tarde, ver televisión, salir a vaya a saber dónde, regresar, comer lo que yo compraba, y vuelta a empezar.
Javier igual. Trabajaba sus turnos en la tienda de conveniencia, 3 días a la semana, 4 horas por día. Eso sí, cobraba su quincena y al día siguiente ya andaba pidiendo prestado para los cigarros. Yo los observaba, en silencio, porque quería ver si alguno iba a reaccionar, si alguno iba a decir algo, si alguno iba a tomar en serio lo que les había dicho. Pero nada, absolutamente nada. Era como si mis palabras hubieran entrado por un oído y salido por el otro. O peor aún, como si nunca las hubiera dicho. El día 6 me llegó el recibo de la luz. Lo abrí en la cocina. 3,800 pesos. Casi 4,000 otra vez. Sentí que la sangre me subía a la cabeza. Fui a la sala. Rodrigo estaba tirado en el sillón, viendo una película, con el aire acondicionado a todo lo que daba. «Apaga eso», le dije. Me miró como si le hubiera hablado en chino. «¿Hace calor, papá?» «Sí, hace calor. Pero esto cuesta, y tú no pagas nada». Se levantó, molesto, apagó el aire, y se fue a su cuarto, dando un portazo. Yo me quedé ahí, con el recibo en la mano, haciendo cuentas en mi cabeza. Mi pensión es de 6,500 pesos al mes. 6,500. De ahí sale la luz, el agua, el gas, el teléfono, el internet que ellos usan, la comida, todo. ¿Cómo se supone que alcance? No alcanza. Y yo tengo que andar recortando de mis propias necesidades para que ellos vivan cómodos. Esa noche, mientras cenaba solo en la cocina, porque ellos nunca cenan conmigo, me acordé de algo, de cuando Rodrigo era chico. Tendría unos 7 años. Estábamos en el taller, yo trabajando en un mueble, él ahí, viéndome, fascinado. «Papá, ¿me enseñas?», me preguntó. «Claro, mijo. Ven». Le di un pedazo de lija, le enseñé cómo alisar la madera, despacio, con paciencia. Se veía tan feliz, tan orgulloso de estar ayudándome. ¿Qué pasó con ese niño? ¿En qué momento se convirtió en este hombre que me ve con desprecio? No lo sé, pero algo se perdió en el camino. Y duele. Duele mucho pensar en eso. Al día siguiente era domingo. Decidí hacer algo que no hacía desde hace mucho. Fui a misa, no soy muy religioso, pero mi Lucía sí lo era. Ella me llevaba todos los domingos. Y cuando ella se fue, dejé de ir. No sé, sentía que Dios me había quitado lo único que me importaba. Pero ese día necesitaba algo. No sé si respuestas, o paz, o simplemente un lugar donde pudiera pensar. Me senté hasta atrás, en la última banca. El padre Ramón estaba dando la misa. Un hombre bueno, de esos que realmente se preocupan por su comunidad. Habló sobre el perdón, sobre la familia, sobre la responsabilidad. Y cada palabra me clavaba más hondo. Porque yo había perdonado tanto, había aguantado tanto. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo uno tiene que seguir perdonando? Después de la misa me quedé un rato ahí sentado, viendo el altar, y pensé en Lucía, en cómo ella siempre veía lo bueno en nuestros hijos. Siempre. «Héctor, ten paciencia», me decía cuando yo me quejaba. «Ya van a madurar, ya van a sentar cabeza». Pero han pasado años, y nada ha cambiado. Si acaso, han empeorado. Cuando llegué a la casa, Rodrigo estaba en la sala con 2 amigos. Tenían cervezas, estaban viendo el fútbol, gritando, haciendo relajo. Pasé a la cocina, el fregadero lleno de platos sucios otra vez, la basura desbordándose, nadie había limpiado nada. Me quité la camisa de ir a misa, me puse una playera vieja y empecé a limpiar. Otra vez. Mientras lavaba los platos, uno de los amigos de Rodrigo entró a la cocina, a sacar más cervezas del refrigerador. Me vio ahí, lavando. Y no sé si fue mi imaginación, pero sentí lástima en su mirada. Lástima. Como si pensara, pobre viejo, limpiando después de su hijo y sus amigos. Y eso me humilló. Me humilló más de lo que puedo explicar. Terminé de limpiar. Me fui a mi cuarto, me senté en la cama. Y ahí fue cuando lo vi. La foto, la que tengo en mi buró.
de cuando Lucía y yo éramos jóvenes, recién casados, ella con ese vestido blanco, yo con mi traje prestado, los dos sonriendo, tan felices, tan llenos de sueños. La tomé en mis manos y le hablé, como si ella pudiera oírme. No sé qué hacer, mi amor, le dije. No sé si estoy siendo muy duro, o si debería aguantar más. Tú siempre supiste qué hacer con ellos. Pero yo ya no sé. Y lloré. Lloré como no lloraba desde su funeral, porque me sentía tan solo, tan perdido, tan cansado. Pasaron 10 días más, y nada cambió. Rodrigo seguía sin trabajar. Javier seguía gastando todo en parrandas, y yo seguía pagando todo, seguía limpiando todo, seguía aguantando todo. Pero algo dentro de mí estaba cambiando, algo oscuro, algo que no había sentido antes. Era como una decisión tomando forma, como una puerta cerrándose. El día 16 me pasó algo. Fui al súper, a comprar la despensa de la semana. Llegué cargando las bolsas, pesadas, varias. Rodrigo estaba en la sala. Me vio llegar, cargando, batallando, y no se levantó, ni siquiera me ofreció ayuda. Solo volteó la cabeza y siguió viendo su celular. Dejé las bolsas en la cocina. Me dolía la espalda, las rodillas. Tengo 67 años. Ya no estoy para cargar tanto peso. Empecé a guardar las cosas. Y mientras lo hacía, me di cuenta de algo. Me di cuenta de que estaba enojado. Muy enojado. No solo con ellos, sino conmigo. Porque yo había permitido esto. Yo había creado estos monstruos. Porque eso es lo que eran. Monstruos. Monstruos de egoísmo, de ingratitud, de desidia. Esa noche cené solo otra vez. Ellos habían salido. Los dos. Sin decirme a dónde, sin decirme a qué hora regresaban. Como si yo fuera el inquilino y ellos los dueños. Me quedé ahí, en la cocina, en silencio. Y empecé a recordar cómo habían sido las cosas antes. Cuando Rodrigo nació, yo trabajaba en un taller pequeño. Ganaba poco, muy poco, pero todo lo que ganaba era para él, para pañales, para leche, para su cunita. Lucía y yo vivíamos en un cuarto rentado, chiquito, con baño compartido, pero éramos felices, porque teníamos un propósito, un hijo, una familia que construir. Trabajé doble turno durante 5 años, 5 años ahorrando cada peso, para comprar este terreno. Para empezar a construir esta casa, los fines de semana venía aquí, con mis herramientas, y empezaba a poner los cimientos, ladrillo por ladrillo. Lucía venía conmigo, con Rodrigo en brazos, y luego con Javier también, los 2 niños jugando en el terreno mientras yo trabajaba. Algún día esto va a ser nuestra casa, les decía, nuestra casa para siempre. Y lo logré. Terminé la casa cuando Rodrigo tenía 10 años. Nos mudamos. Fue el día más feliz de mi vida. Ver a mis hijos corriendo por su casa, por los cuartos, por el patio. Lucía llorando de felicidad. Lo logramos, Héctor, me decía. Lo logramos. Pero ahora esa casa que construí con tanto amor se había convertido en una carga, en un lugar donde no me sentía respetado, donde no me sentía querido, solo útil. Útil para pagar, útil para limpiar, útil para aguantar. Rodrigo llegó como a las 2 de la mañana, lo escuché, tambaleándose, chocando con las paredes, borracho, otra vez. Abrió el refrigerador, se hizo unos tacos con lo que encontró. Dejó todo tirado y se fue a su cuarto. Yo estaba despierto, en mi cama, oyendo todo, y sentí algo. Sentí que algo dentro de mí se estaba endureciendo. Como cemento fraguando, como metal enfriándose. 20 días habían pasado ya. 20 de los 30 que les había dado. Y ellos seguían actuando como si nada, como si yo hubiera estado jugando. Pero yo no estaba jugando. Y estaba a punto de demostrárselos. Al día 21 hice algo pequeño, pero significativo. Fui al banco, saqué todo mi dinero, todo, lo poquito que tenía ahorrado, 3,000 pesos.
Los guardé en un sobre, en mi cuarto, bajo llave, porque había tomado una decisión que no tenía vuelta atrás, y necesitaba estar preparado. Esa tarde me senté en el patio, viendo las plantas que Lucía había sembrado. Todavía estaban ahí, todavía florecían contra todo pronóstico, y pensé, si esas plantas pudieron sobrevivir sin ella, yo también puedo seguir adelante, sin importar lo que venga, porque algo venía, algo grande, y yo estaba listo. El día 22 amaneció diferente. No sé cómo explicarlo, pero yo me sentía diferente, más firme, más decidido. Me levanté temprano, como siempre. Hice mi café, pero esta vez no me senté en el patio. Esta vez fui a mi cuarto, abrí el closet y saqué una caja vieja, de cartón, llena de papeles. Adentro estaban todos los documentos de la casa, la escritura, los recibos de los materiales que compré para construirla, las facturas, todo. Me senté en la cama y empecé a revisar cada papel, uno por uno. Esto es mío, pensé. Todo esto es mío. Lo pagué yo. Lo construí yo. Y nadie me lo va a quitar. Guardé los papeles importantes en un folder nuevo. Lo metí en mi mochila. La misma mochila vieja que usaba cuando iba al taller. Y me fui. Salí de la casa sin decirle nada a nadie. Ni siquiera estaban despiertos todavía. Eran las 7 de la mañana. Tomé el camión. Fui al centro, a las oficinas del municipio. Necesitaba verificar algo. Necesitaba asegurarme de que todo estaba en orden, que la casa estaba a mi nombre. Solo a mi nombre. Hice fila. Esperé mi turno. Y cuando me atendieron, pedí una copia certificada de la escritura. ¿Para qué la necesita, señor?, me preguntó la muchacha del mostrador. Para asuntos personales, le dije. No quise dar más detalles. Me dieron la copia. Pagué y me fui. Caminé por el centro un rato, sin rumbo, solo pensando en todo lo que había pasado, en todo lo que iba a pasar. Pasé por el parque donde Lucía y yo nos conocimos, hace 40 años. 40 años ya. Ella vendía flores ahí. En un puesto pequeño, yo pasaba todos los días después del trabajo. Un día me armé de valor y le compré un ramo. Son para mi mamá, le dije. Mentira. No tenía mamá. Bueno, sí tenía, pero ya no vivía con ella. Lucía se rió. Seguro, me dijo, pero me los vendió. Y desde ese día, empecé a comprar flores cada semana, hasta que un día le dije la verdad. No son para mi mamá, son para ti. Pero no me atrevía a decírtelo. Se puso roja, toda roja, y aceptó salir conmigo. Así empezó todo. Con un ramo de flores y una mentira inocente. Me senté en una banca del parque, la misma donde nos sentábamos antes, y le hablé, como si ella estuviera ahí. Lucía, los muchachos no entienden nada, y yo ya no puedo más, ya no puedo seguir así. Perdóname si lo que voy a hacer te duele, pero no tengo otra opción. El viento sopló, suave, y por un momento sentí como si ella me hubiera contestado, como si me dijera que estaba bien, que hiciera lo que tenía que hacer. Regresé a la casa como a las 2 de la tarde. Rodrigo estaba en la sala, como siempre. ¿Dónde andabas?, me preguntó. Sin levantar la vista del celular. Por ahí, le dije. Fui a la cocina. Había platos sucios otra vez, pero esta vez no los lavé. Los dejé ahí. Me hice un sándwich. Me lo comí. Y me fui a mi cuarto. Cerré la puerta con llave, algo que nunca hacía, y saqué una libreta nueva. Empecé a escribir, a hacer una lista de todo lo que tenía que hacer, paso por paso, porque si iba a hacer esto, tenía que hacerlo bien, sin errores, sin dejarme llevar por las emociones. Primer punto, asegurar mis documentos. Ya estaba hecho. Segundo punto, hablar con un abogado. Necesitaba saber mis derechos. ¿Qué podía hacer? ¿Qué no podía hacer? Tercer punto, preparar un plan B, por si las cosas se ponían feas. Cuarto punto, mantenerme firme. No flaquear. No dejarme convencer.
Esa noche, durante la cena, durante mi cena, porque ellos no cenaban conmigo, Javier llegó, borracho, otra vez. Pero esta vez traía a una muchacha, una que nunca había visto. La metió a su cuarto, directamente, sin presentármela, sin pedirme permiso, como si esta fuera su casa y yo el invitado. Escuché música, risas, ruidos, y yo ahí, en mi cuarto, con la puerta cerrada, apretando los puños, respirando hondo, contando los días, 8 días más, solo 8 días más. Al día siguiente era sábado. Javier no tenía trabajo, Rodrigo tampoco, porque Rodrigo nunca tenía trabajo. Se quedaron durmiendo hasta tarde. Yo aproveché, salí temprano. Fui a un despacho de abogados que me habían recomendado, el licenciado Martínez. Un hombre mayor, como de mi edad, me recibió en su oficina. Dígame, don Héctor, ¿en qué lo puedo ayudar? Le conté todo, desde el principio hasta ese día. Me escuchó sin interrumpir, tomando notas. Cuando terminé, se quitó los lentes, se los limpió y me miró directo a los ojos. Don Héctor, usted tiene todo el derecho de hacer lo que quiera con su propiedad. Es suya, pero son sus hijos. ¿Está seguro de esto? Más seguro que nunca, le dije. Está bien, dijo. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Me explicó todo el proceso, los pasos legales, lo que podía hacer, lo que no debía hacer. Me dio papeles, documentos, un contrato de arrendamiento en blanco, por si decidía cobrarles renta formalmente. Y si no aceptan pagar, pues tiene que iniciar un proceso de desalojo. Va a tardar, pero se puede. ¿Cuánto tarda?, le pregunté. Unos 3 meses, tal vez 4. Depende del juez. Es mucho tiempo, le dije. Lo sé, pero es la ley. No puede simplemente echarlos a la calle sin un proceso legal. Aunque sea su casa. Entiendo, le dije. ¿Cuánto le debo? Esta consulta es gratis, don Héctor. Usted me cae bien, y entiendo su situación. Si necesita que inicie el proceso legal, ahí sí le voy a cobrar. Pero por ahora, vaya a su casa. Hable con sus hijos una vez más, a ver si reaccionan. Le di las gracias. Salí de ahí con los papeles bajo el brazo, y con una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque sabía que tenía opciones. Tristeza porque había llegado a esto. A tener que ver a un abogado para lidiar con mis propios hijos. Cuando llegué a la casa, había un carro estacionado afuera. No lo conocía. Entré, y ahí estaban. Rodrigo y sus amigos, 4 tipos, tomando cerveza, fumando. La sala hecha un desastre. Mi sala. Papá, salúdalos, me dijo Rodrigo. Como si nada, como si esto fuera normal. Los saludé, de mala gana, y me fui directo a mi cuarto. Cerré la puerta, y me tiré en la cama, cansado. Tan cansado. No físicamente, sino emocionalmente, espiritualmente. Ya no quería pelear más. Ya no quería discutir más. Solo quería paz. Paz en mi propia casa. Agarré la foto de Lucía otra vez. Te extraño tanto, mi amor, le dije. Tanto. Tú sabías cómo manejarlos. ¿Cómo hablarles? Yo no sé. Yo solo sé trabajar, construir, proveer. Pero esto no sé cómo arreglarlo. Y por primera vez en mucho tiempo, deseé que ella estuviera ahí, no solo por los muchachos, sino por mí, porque yo la necesitaba tanto. Esa noche me quedé en mi cuarto, no salí ni para cenar. Escuché cuando los amigos de Rodrigo se fueron, como a las 11. Escuché cuando Javier llegó, como a la 1, borracho otra vez, y me quedé ahí, acostado, viendo el techo, contando los días. 7 días, quedaban 7 días. Y algo iba a cambiar. Tenía que cambiar. Porque yo ya no podía seguir así. Ya no iba a seguir así. El día 25 llegó más rápido de lo que pensé. Ya solo quedaban 5 días. 5 días para que se cumpliera el plazo que les había dado. Y ellos seguían actuando como si nada, como si yo no existiera, como si mis palabras no tuvieran ningún peso. Esa mañana me desperté con un dolor en el pecho. No era físico,
Era algo más profundo, más oscuro. Era el peso de todo lo que había estado cargando. Y de repente me acordé. Me acordé del día que Lucía murió. Porque era un día como este. Un lunes cualquiera, gris, triste. Lucía se enfermó hace 6 años. Al principio pensamos que era gripe, tos, cansancio. Es la edad, Héctor, me decía. Pero yo insistí. La llevé al doctor. Le hicieron estudios. Y cuando nos dieron los resultados, el mundo se me cayó encima. Cáncer, cáncer de pulmón, avanzado. Le quedan 6 meses, tal vez 1 año, dijo el doctor, con esa frialdad, como si estuviera hablando del clima. Lucía lloró. Yo la abracé. Y le prometí que íbamos a luchar, que no nos íbamos a dar por vencidos. Los muchachos estaban ahí, en el consultorio. Rodrigo tenía 28, Javier 25. Les dije que teníamos que estar unidos, que su mamá nos necesitaba. Sí, papá, dijeron, cuenta con nosotros. Pero fue mentira. Todo fue mentira. Los primeros días sí estuvieron presentes, pero después, empezaron a desaparecer. Rodrigo decía que no soportaba verla así, débil, sin pelo por la quimioterapia. Me duele mucho, papá. A mí también me duele, le decía. Pero tenemos que estar con ella. Ya voy. Más tarde voy. Pero no iba. Javier era peor. Iba al hospital una vez a la semana. 10 minutos. 15 máximo. Hola, mamá, ¿cómo estás? Se sentaba, veía su celular y se iba. Tengo que trabajar, papá, ya sabes. Sí, ya sé. El trabajo era más importante que su madre muriéndose. Yo me quedaba con ella días enteros, noches enteras, en ese cuarto de hospital que olía a desinfectante y a muerte. Le agarraba la mano, le leía, le contaba historias de cuando éramos jóvenes, de cuando construimos la casa, de cuando los muchachos eran niños. ¿Te acuerdas, mi amor? Y ella sonreía. Apenas, pero sonreía. Una noche, como a las 3 de la mañana, Lucía me apretó la mano. Fuerte. Más fuerte de lo que había podido en semanas. Héctor, me dijo con esa voz débil. Dime, mi amor. Los muchachos, cuídalos, por favor. No los dejes solos. Se lo prometí. Le prometí que iba a cuidarlos, que iba a estar con ellos, que íbamos a estar bien. Murió 2 días después, en la madrugada. Yo estaba dormido en la silla, junto a su cama. Me desperté porque la máquina empezó a pitar. Las enfermeras entraron corriendo. Yo me levanté, confundido, asustado. Señor Morales. Lo sentimos mucho. Y así nada más. Se fue. La mujer de mi vida, mi compañera, mi todo. Llamé a los muchachos. Su mamá acaba de morir. Hubo silencio del otro lado, y luego, ya vamos, papá. Llegaron 1 hora después. Rodrigo con los ojos hinchados. Javier serio, callado. Vieron a su mamá ahí, quieta, fría, y lloraron. Pero yo sentí que ese llanto era tarde, demasiado tarde. El funeral fue chico, familia cercana, algunos amigos. Los muchachos estuvieron ahí, parados a mi lado, pero distantes, como si estuvieran cumpliendo un deber, no como si estuvieran despidiéndose de su madre. Después del entierro, en la casa, esperé a que dijéramos algo, que habláramos, que nos abrazáramos. Pero ellos se fueron a sus cuartos, y yo me quedé solo, en la sala, viendo las fotos de Lucía. Los días después fueron los más oscuros de mi vida. Me levantaba sin ganas, trabajaba sin ganas, llegaba a la casa sin ganas. Todo me recordaba a ella. Su silla en la cocina, sus plantas en el patio, su lado de la cama. Vacío, tan vacío. Y los muchachos siguieron con sus vidas, como si nada hubiera pasado. Pensé que la muerte de su madre los iba a cambiar, que iban a madurar, que iban a darse cuenta de lo frágil que es la vida. Pero no. Rodrigo siguió sin trabajar. Javier siguió parrandeando. Y yo seguí solo, más solo que nunca. Me sacudí esos recuerdos. No quería pensar en eso, no ese día, pero era inevitable.
Porque todo lo que estaba pasando ahora, todo esto venía de ahí, de esa promesa que le hice a Lucía, de ese cuídalos que me pidió, y yo lo había hecho, los había cuidado, les había dado todo, pero ellos no habían hecho nada por mí. Me levanté de la cama, me vestí y bajé a la cocina. Rodrigo estaba ahí, desayunando cereal, con los pies sobre la mesa, otra vez. Baja los pies, le dije. Me miró, molesto, pero los bajó. ¿Qué te pasa últimamente, papá? Andas de un humor. ¿Qué me pasa? ¿En serio me preguntas eso? Quedan 5 días, le dije. Se rió. Ay, papá, ya déjate de eso. Sabes que no vas a hacer nada. Lo miré directo a los ojos. Pruébame. Dejó de reír. Por un segundo vi algo en su cara. ¿Duda? ¿Miedo? No sé. Pero se fue rápido. Como digas, dijo. Y siguió comiendo su cereal. Esa tarde fui a caminar. Necesitaba despejarme. Fui al panteón, a la tumba de Lucía. Llevaba flores, como siempre. Las puse en el florero. Me senté en el pasto, junto a la lápida. Lucía, te fallé, le dije. Te prometí que los iba a cuidar, y lo hice. Pero los cuidé tanto que los eché a perder. Los convertí en hombres que no saben valerse por sí mismos, que no respetan nada, y no sé si eso es culpa mía o de ellos. El viento sopló, suave, y sentí algo. Sentí como si ella me estuviera diciendo que no era mi culpa, que yo había hecho lo mejor que pude, que ahora me tocaba hacer lo que tenía que hacer, aunque doliera, aunque ellos no lo entendieran. Me quedé ahí 1 hora, tal vez más. Cuando regresé a la casa ya era de noche. Javier estaba saliendo, arreglado, perfumado. ¿A dónde vas?, le pregunté. A una fiesta. ¿Tienes dinero? No, pero mis amigos invitan. Claro, tus amigos invitan. Porque tú nunca tienes, porque tú te gastas todo. Se fue, la puerta se cerró, y yo me quedé ahí, parado en la sala, viendo la casa que había construido. La casa que se suponía iba a ser nuestro hogar, nuestro refugio, y que ahora era mi prisión, mi carga, mi castigo. 5 días, solo 5 días más, y todo iba a cambiar. Día 28. Quedaban 2 días, 2 días para que se acabara el plazo, y yo había tomado una decisión que no tenía vuelta atrás. Esa mañana me levanté a las 5, antes de que amaneciera. Me vestí. Y salí de la casa, sin hacer ruido, sin despertar a nadie. Fui a la terminal de autobuses, compré un boleto. Para el día 30, un boleto de ida. A Oaxaca. Tengo un primo allá, Fermín. No lo he visto en años, pero hablamos por teléfono de vez en cuando. La semana pasada lo llamé, le conté todo. Primo, ¿puedo quedarme contigo un tiempo? Solo hasta que arregle mi situación. Claro, Héctor. Esta es tu casa. Ven cuando quieras. Guardé el boleto en mi cartera. Lo toqué, como para asegurarme de que era real, de que esto realmente estaba pasando. Regresé a la casa. Eran las 7. Rodrigo todavía dormía, Javier también. Me hice un café, me senté en la cocina y empecé a pensar en todo lo que tenía que hacer. Primero, empacar mis cosas. Solo lo necesario, ropa, documentos, las fotos de Lucía. No necesitaba más. Segundo, dejar todo en orden. Los recibos pagados, la casa limpia. No iba a irme dejando un desastre, aunque ellos no lo merecieran. Y tercero era lo más difícil. Escribirles una carta, porque sabía que cuando me vieran partir, no iban a entender. No iban a creer que era en serio. Subí a mi cuarto. Saqué una maleta vieja del closet. Empecé a meter mi ropa, unas camisas, pantalones, ropa interior, zapatos. No mucho. No necesitaba mucho. Metí la caja con los documentos de la casa, las fotos de Lucía, su rosario, ese que siempre llevaba al cuello. Lo guardé con cuidado, como si fuera lo más valioso del mundo, porque lo era. Rodrigo tocó la puerta. «Papá, ¿estás ahí?» «Sí», le dije. Abrió. Me vio con la maleta. «¿Qué haces?» «Nada», le dije. «Estoy ordenando». Me miró con desconfianza.
¿Estás ordenando? ¿O te vas de viaje? Cerré la maleta. Ya te dije, estoy ordenando. Se encogió de hombros. Bueno, voy a salir. Regreso en la noche. Está bien, le dije. Y se fue. Cuando escuché que la puerta se cerró, respiré hondo. Esto era más difícil de lo que pensé, porque una parte de mí, una parte pequeña, todavía esperaba que ellos reaccionaran. Que en estos últimos 2 días dijeran, «Papá, tienes razón. Vamos a cambiar. Vamos a pagar. Vamos a ayudar». Pero no lo hicieron, y ya no lo iban a hacer. Esa tarde fui al banco, saqué más dinero, 2,000 pesos. Los guardé en el sobre con los otros 3,000. 5,000 pesos en total. Era todo lo que tenía, todo lo que había ahorrado en años. Pero era suficiente. Suficiente para empezar de nuevo, en otro lugar, con otra vida. Cuando regresé, Javier estaba en la sala, viendo televisión. «¿Papá? ¿No hay de comer?» «No», le dije. «No he ido al súper». «¿Y qué voy a comer?» «No sé, Javier. Pide algo». «No tengo dinero». «Yo tampoco», le dije. Y me fui a mi cuarto. Lo escuché bufar, molesto, pero no me importó. Ya nada me importaba. Esa noche, después de que ambos se fueron a dormir, me senté en la mesa de la cocina, con una hoja de papel en blanco y un bolígrafo. Tenía que escribir la carta, pero no sabía cómo empezar. ¿Qué le dices a tus hijos cuando te vas? ¿Cuando los dejas? No hay palabras para eso. No hay un manual. Empecé a escribir, y borré, y volví a escribir, y borré otra vez, hasta que finalmente me salió. Las palabras fluyeron, como si hubieran estado ahí, esperando. Solo necesitaban el momento correcto. Rodrigo y Javier. Cuando lean esto, yo ya no voy a estar aquí. No porque me haya muerto, sino porque me fui. Porque no puedo seguir viviendo así. Les di 30 días. 30 días para que decidieran, para que tomaran responsabilidad, pero no lo hicieron. Y yo no puedo seguir esperando. Esta casa es mía. La construí yo. Y ustedes no la valoraron, no me valoraron. Así que me voy. No sé cuándo voy a regresar, tal vez nunca. Tal vez en unos meses, no lo sé. Pero necesito estar lejos. Necesito paz. Algo que aquí no tengo. Los recibos están pagados hasta fin de mes. Después de eso, ustedes verán qué hacen. Si quieren quedarse, van a tener que empezar a pagar. Todo. Renta, servicios, comida, todo. O se van. Y buscan su propio camino. Los quiero. Siempre los voy a querer. Son mis hijos. Pero ya no puedo ser su padre y su banco y su sirvienta al mismo tiempo. Necesito que crezcan, y si para eso tengo que irme, entonces me voy. Cuídense. Papá. Doblé la carta, la metí en un sobre, escribí sus nombres, y la dejé en la mesa. Ahí, donde la pudieran ver. Mañana, cuando despertaran, y yo ya no estuviera. Día 29. El penúltimo día. Me levanté temprano otra vez. 5 de la mañana, me bañé, me vestí. Bajé mi maleta. La puse junto a la puerta. Preparé café. Por última vez en esta cocina. Al menos por ahora. Y esperé. Esperé a que amaneciera. Esperé a que mis hijos despertaran, aunque sabía que no iba a verlos, porque mi autobús salía a las 7. Y ellos nunca se levantaban antes de las 10. Caminé por la casa. Por última vez. Toqué las paredes, las que yo había levantado. Vi el patio, las plantas de Lucía, todavía floreciendo. Entré a la sala. Vi las fotos en la repisa, de cuando éramos una familia feliz. Lo siento, mi amor, le dije a la foto de Lucía. Lo intenté, de verdad lo intenté. A las 6:30 tomé mi maleta. Abrí la puerta y salí. El sol apenas estaba saliendo. El aire fresco me golpeó la cara. Y por un momento dudé. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿O era un cobarde? ¿Un mal padre? No lo sabía. Pero ya era tarde para dudar. Cerré la puerta, con llave, y empecé a caminar. Hacia la parada del camión.
hacia la terminal, hacia mi nueva vida, o tal vez hacia mi final. No lo sabía, pero tenía que intentarlo. Tenía que salvarme a mí mismo, porque nadie más lo iba a hacer. Rodrigo despertó como a las 11 de la mañana, como siempre. Se levantó, fue al baño, bajó a la cocina, buscando café, buscando desayuno, buscándome a mí. Pero no estaba. La casa estaba en silencio, un silencio extraño, diferente. «¡Papá!», gritó. «¡Nada! ¡Papá!». Nada otra vez. Subió las escaleras. Tocó la puerta de mi cuarto. Nada. La abrió. La cama estaba tendida, el closet abierto, vacío en algunas partes, y entonces lo vio. La maleta no estaba. Mi mochila tampoco. Las fotos de Lucía que siempre estaban en el buró no estaban. «¡Qué chingados!», murmuró. Bajó corriendo. Buscó en la sala, en el patio, en el garaje. Nada. Yo no estaba. Fue entonces cuando vio el sobre, en la mesa de la cocina, con sus nombres escritos. Lo agarró, lo abrió y empezó a leer. Sus ojos se movían rápido, de izquierda a derecha, y conforme leía, su cara cambiaba, de confusión a incredulidad, de incredulidad a enojo. «¡Javier!», gritó. «¡Javier, despierta!». Subió las escaleras, entró al cuarto de su hermano, lo sacudió. «¿Qué quieres?», dijo Javier medio dormido. «Lee esto», le dijo Rodrigo. Le puso la carta en la cara. Javier la tomó, todavía con los ojos medio cerrados. Empezó a leer, y de repente se despertó, completamente. «No mames», dijo. «¿Se fue?». «Eso dice», respondió Rodrigo. «Pero, ¿a dónde?». «No dice, solo dice que se fue, que no aguantó más, que esto es una mamada». «No es una mamada», dijo Javier. «Es en serio». Se miraron, los dos, y por primera vez en mucho tiempo, vi miedo en sus ojos, miedo real. Rodrigo sacó su celular, marcó mi número. 1 vez, 2 veces, 3. Directo al buzón. «No contesta», dijo. «Llámalo tú». Javier lo intentó, lo mismo. «Buzón». «Chingada madre», dijo Rodrigo. «¿Y ahora qué hacemos?». «No sé», dijo Javier. «Pero esto no puede ser en serio. Va a regresar. Seguro fue a dar una vuelta, a calmarse». Pasaron las horas, mediodía, tarde, noche, y yo no regresaba. Rodrigo caminaba de un lado a otro, nervioso. Javier estaba sentado en la sala, callado, procesando. «¿Crees que de verdad se fue?», preguntó Javier. «No lo sé», dijo Rodrigo. «Pero si se fue, estamos jodidos». «¿Por qué?». «Porque él paga todo, pendejo. Todo, la luz, el agua, el gas, la comida, todo». Javier se quedó callado, porque era verdad, y nunca lo habían pensado. Nunca se habían detenido a pensar en eso, en que todo lo que tenían, todo lo que usaban, salía de mí, de mi pensión, de mi trabajo, de mi esfuerzo. «Va a regresar», dijo Javier, tratando de convencerse a sí mismo. «Tiene que regresar». Pasó el día 30, el último día del plazo, y yo no regresé. Rodrigo llamó a algunos familiares, tíos, primos. «¿Han visto a mi papá?». «No». Nadie me había visto. Nadie sabía dónde estaba. «¿Pasó algo?», le preguntaron. «No. Solo necesito hablar con él». Colgó, frustrado, asustado. Esa noche ninguno de los dos salió. Se quedaron en la casa, esperando que yo regresara, que abriera la puerta, que dijera: «Ya vine, solo quería darles un susto». Pero no regresé, y la casa se sentía vacía, más vacía que nunca. Al día siguiente, día 31, llegó el recibo de la luz. Javier lo recogió del buzón. Lo abrió. 3,900 pesos. «Chingada madre», dijo. Le mostró el recibo a Rodrigo. «¿Cuánto tienes?», le preguntó. «Nada», dijo Rodrigo. «¿Y tú?». 200 pesos. «No alcanza». «Lo sé». Se sentaron en la sala, los dos, viendo el recibo, y por primera vez se dieron cuenta. Se dieron cuenta de que habían estado viviendo en una burbuja que yo había creado para ellos,
y que ahora esa burbuja se había reventado. Y ellos estaban solos, sin saber qué hacer. «Tenemos que buscarlo», dijo Javier. «¿Cómo?», preguntó Rodrigo. «No sabemos dónde está». «Pues vamos a la policía. Reportamos que desapareció». «No desapareció. Se fue. Él lo dice en la carta. No es lo mismo». Javier se pasó las manos por la cara, frustrado. «Entonces, ¿qué hacemos?». Rodrigo se levantó. Caminó al cuarto de su papá, a mi cuarto. Entró y se quedó ahí, parado, viendo todo. La cama vacía, el closet medio vacío, las paredes llenas de fotos, de Lucía, de ellos cuando eran niños, de la familia que alguna vez fueron. Y sintió algo que no había sentido en años. Culpa profunda. «Todo esto es mi culpa», dijo en voz baja. Javier lo escuchó desde el pasillo. Entró. «No es tu culpa». «Sí lo es», dijo Rodrigo. «Es de los dos. Lo tratamos como la mierda. Y él aguantó todo. Y nosotros solo nos aprovechamos». Se sentaron en la cama, los dos, en mi cama, y por primera vez en mucho tiempo, hablaron. Realmente hablaron. «¿Te acuerdas cuando éramos niños?», preguntó Javier. «Sí». «¿Te acuerdas de cómo papá trabajaba todo el día? Y aún así llegaba y jugaba con nosotros. Nos ayudaba con la tarea, nos llevaba al parque». «Sí», dijo Rodrigo. «¿Cuándo dejamos de verlo? ¿Cuándo se volvió invisible para nosotros?». No tenían respuesta, porque no lo sabían. Había pasado gradualmente, poco a poco, sin darse cuenta, hasta que un día, yo solo era el viejo que pagaba las cuentas, que limpiaba, que aguantaba, y nada más. «Cometimos un error», dijo Javier. «Un error muy grande. Pasaron 3 días más. Yo seguía sin dar señales, sin contestar el teléfono, sin regresar. Los recibos se empezaron a acumular, agua, internet, gas, y ellos no tenían dinero para pagar nada. Nada. Empezaron a racionar la comida que quedaba en la alacena, arroz, frijoles, lo básico, porque no tenían para comprar más. Rodrigo salió a buscar trabajo, de verdad, por primera vez en años. Fue a talleres, a tiendas, a donde fuera. ¿Tiene experiencia?, le preguntaban. «Un poco». «Lo sentimos. Buscamos a alguien con más experiencia». Puerta tras puerta, rechazo tras rechazo. Y él seguía intentando. Javier pidió más horas en la tienda. «Solo hay lo que ya tienes», le dijo su jefe. «¿Nada más?». Nada más. Salió de ahí frustrado, desesperado. Y por primera vez entendió. Entendió lo difícil que era. Lo difícil que había sido para mí todos estos años. Trabajar. Mantener una casa. Mantenerlos a ellos. Una noche, sentados en la oscuridad porque habían apagado todas las luces para ahorrar electricidad, Javier dijo: «¿Crees que regrese?». Rodrigo no contestó de inmediato. Se quedó pensando, y luego dijo: «No lo sé, pero si no regresa, lo merecemos». Y tenía razón, lo merecían. Yo estaba en Oaxaca, en la casa de mi primo Fermín, una casa pequeña, humilde, pero tranquila, tan tranquila. Llevaba ya una semana ahí, 7 días desde que me fui, desde que dejé todo atrás, y por primera vez en años, dormía bien, sin ruidos, sin despertarme a las 4 de la mañana por Javier llegando borracho, sin estrés, sin preocupaciones. Fermín me recibió con los brazos abiertos. «Primo, esta es tu casa, quédate el tiempo que necesites». Me dio un cuarto, pequeño, con una cama, un closet, una ventana que daba al patio. Era todo lo que necesitaba. «Gracias, primo», le dije. «No sabes cuánto te agradezco esto». «No tienes que agradecer nada. Somos familia». Los primeros días fueron raros. Me despertaba temprano por costumbre, esperando tener que limpiar, que cocinar, que resolver algo. Pero no había nada que resolver. Fermín vivía solo. Era viudo, como yo. Su esposa había muerto hace 10 años. Nunca tuvo hijos. «A veces pienso que fue una bendición», me dijo una noche. «¿Por qué?».
Le pregunté. Porque no hay nada más doloroso que darles todo a tus hijos y que no lo valoren. Me quedé callado, porque tenía razón. ¿Los extrañas?, me preguntó. A veces, le dije, pero no extraño cómo me trataban. Extraño lo que pudieron haber sido, lo que yo quería que fueran. Todavía pueden cambiar, dijo Fermín. Tal vez, o tal vez no, ya no depende de mí. Mi celular sonaba a veces, llamadas perdidas de Rodrigo, de Javier, mensajes. Papá, ¿dónde estás? Papá, por favor, contesta. Papá, lo sentimos. Pero yo no contestaba, no todavía. Necesitaba este tiempo, este espacio, para pensar, para sanar, para recordar quién era yo antes de convertirme en su banco y su sirvienta. Fermín tenía un tallercito en su patio. Hacía muebles, como yo. ¿Quieres ayudarme?, me preguntó un día. Me vendría bien un par de manos extra. Claro, le dije. Y empecé a trabajar con él, lijando madera, cortando, armando. Y me di cuenta de algo. Me di cuenta de cuánto había extrañado esto. El olor de la madera, el sonido de las herramientas, la satisfacción de crear algo con tus manos. Eres bueno, me dijo Fermín. Muy bueno. Trabajé 42 años en esto, le dije. Lo sé, se nota. Trabajamos juntos toda la tarde, y cuando terminamos, me sentí bien. Me sentí útil, pero no en la forma mala, no como en mi casa donde era útil solo para pagar y limpiar, sino útil porque estaba creando, porque estaba aportando algo de valor. Por las noches, Fermín y yo cenábamos juntos. Comida simple, pero rica, y hablábamos. De la vida, del pasado, de nuestras esposas. ¿Qué crees que diría Lucía de todo esto?, me preguntó una noche. Me quedé pensando. No lo sé, le dije. Tal vez me regañaría. Me diría que soy un mal padre por haberlos dejado. O tal vez te diría que hiciste lo correcto. Tal vez. Pasó otra semana. 2 semanas desde que me fui. Mi celular seguía sonando. Menos que antes, pero seguía. Los mensajes cambiaron de tono. Ya no eran solo contesta o ¿dónde estás? Ahora eran diferentes. Papá, la luz está por cortarse. Papá, no tenemos qué comer. Papá, te necesitamos. Fermín los vio un día. Los mensajes. ¿Vas a contestar?, me preguntó. No sé, le dije. ¿Qué gano con contestar? Voy a regresar y todo va a volver a ser igual. O tal vez todo sea diferente. No lo creo. La gente cambia cuando toca fondo, primo. Y parece que tus hijos están tocando fondo. Una tarde, mientras trabajaba en el taller, me llegó un mensaje de Rodrigo. Diferente a los demás. Papá, conseguí trabajo, en una fábrica. No pagan mucho, pero es algo. Javier está trabajando tiempo completo ahora. Estamos tratando, de verdad estamos tratando. No te pido que regreses, solo quiero que sepas que lo sentimos, que entendimos, que tenías razón, y que ojalá algún día puedas perdonarnos. Leí el mensaje 3 veces, y sentí algo que no esperaba sentir. Esperanza. ¿Será verdad? ¿O solo me están diciendo lo que quiero escuchar? No lo sabía, pero algo en ese mensaje sonaba diferente, sonaba sincero. Le mostré el mensaje a Fermín, lo leyó y sonrió. ¿Ves? Te lo dije. Pero yo no estaba listo para regresar. Todavía no. Necesitaba más tiempo. Necesitaba estar seguro. Porque si regresaba y nada había cambiado, no iba a poder. No iba a tener las fuerzas para irme otra vez. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó Fermín. Todavía no lo sé, le dije. Pero algo me dice que pronto lo voy a saber. Esa noche no pude dormir. Pensé en mis hijos, en la casa, en todo lo que había dejado, y me pregunté, ¿hice bien? ¿O debí haberme quedado? Debí haber seguido aguantando. No tenía respuestas, solo dudas y un dolor profundo en el pecho. Al día siguiente recibí otro mensaje, de Javier esta vez. Papá, sé que no merezco que me contestes. Sé que la cagué, que los dos la cagamos. Pero quiero que sepas algo. Fui a ver a mamá, a su tumba, y le hablé. Le dije todo lo que nunca le dije cuando estaba viva.
Y le pedí perdón, y también te pido perdón a ti, por todo, por no valorarte, por tratarte mal, por ser un mal hijo. Estoy cambiando, papá, de verdad, y sé que tal vez es tarde, pero quiero que lo sepas. Cerré los ojos, y las lágrimas salieron, porque esas palabras eran las que había estado esperando escuchar durante años. Pero ahora que las escuchaba, no sabía qué hacer con ellas. ¿Les creía? ¿O solo era desesperación? Fermín me puso la mano en el hombro. El tiempo te va a decir si es sincero o no, primo. Pero al menos están tratando. Eso es más de lo que hacían antes. Tenía razón. Estaban tratando. Pero ¿era suficiente? ¿Era suficiente para que yo regresara? Todavía no lo sabía, pero algo dentro de mí empezaban a ablandarse. Solo un poco. Pasó un mes completo. 30 días desde que me fui de Puebla, y en ese tiempo yo había cambiado. O tal vez no había cambiado. Tal vez solo había vuelto a ser quien era antes. Antes de convertirme en el hombre que aguantaba todo. El hombre que decía sí a todo. El hombre que se había olvidado de sí mismo. Fermín y yo seguíamos trabajando juntos. Habíamos terminado 3 muebles, una mesa, 2 sillas. Los vendimos en el mercado. Y ganamos bien. Deberíamos hacer esto más seguido. Me dijo Fermín. Somos un buen equipo. Lo somos, le dije. Y era verdad. Me gustaba trabajar con él. Me gustaba esta vida simple, sin complicaciones, sin dramas, pero los mensajes seguían llegando. Cada 3 días, a veces cada 2. Rodrigo me mandaba fotos de recibos pagados. Mira, papá, pagué la luz este mes. Otra foto, pagué el agua. Y otra, compré despensa. No me pedía nada, solo me mostraba. Me demostraba que lo estaba haciendo, que estaba siendo responsable. Javier me mandaba mensajes más personales. Papá, hoy limpié toda la casa, como tú lo hacías. Papá, cociné algo. Me salió feo, pero lo intenté. Papá, extraño tu café. Nadie hace el café como tú. Eran mensajes pequeños, simples, pero sinceros. Y cada uno me partía el corazón un poquito. Una tarde, mientras lijaba una tabla, Fermín me dijo, ¿cuánto tiempo más vas a esperar? ¿A qué te refieres? A regresar. A ver si lo que te dicen es verdad. No lo sé, le dije. ¿Le tienes miedo? ¿Miedo a qué? A que no hayan cambiado. A que todo sea mentira. Me quedé callado. Porque sí. Sí le tenía miedo. Miedo a regresar y encontrar todo igual. Miedo a ser el mismo tonto otra vez. El mismo que aguanta. El mismo que perdona sin que nada cambie. Primo, me dijo Fermín. A veces hay que arriesgarse, hay que dar segundas oportunidades. Pero en tus términos, no en los de ellos. Esa noche me senté en el patio, bajo las estrellas, y pensé en Lucía, en lo que ella me diría, y entonces escuché su voz, en mi cabeza, clara, como si estuviera ahí. Héctor, dales una oportunidad, pero no seas el mismo, no permitas lo mismo. Regresa siendo el hombre fuerte que eres, no el que eras. Al día siguiente le contesté a Rodrigo, por primera vez en un mes. Hijo, he visto tus mensajes, todos, y veo que están intentando. Eso me da esperanza, pero necesito saber algo. ¿Es real? ¿O solo es porque me fui? Porque si regreso, y vuelven a ser los mismos, no voy a poder. No voy a aguantar otra vez. La respuesta llegó rápido. Papá, es real. Te lo juro por mamá, es real. Entendimos todo. Y queremos que regreses. Pero solo si tú quieres, solo si estás listo. La casa es tuya, siempre ha sido tuya. Y nosotros queremos ganar tu respeto otra vez, tu confianza. Queremos que estés orgulloso de nosotros. Leí el mensaje una y otra vez, y sentí algo. Sentí que tal vez, solo tal vez, era hora de regresar. No porque ellos me necesitaran, sino porque yo necesitaba ver, necesitaba comprobar, necesitaba cerrar ese capítulo, de una forma u otra. Voy a regresar.
Le dije a Fermín esa noche. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. Empaqué mis cosas. La misma maleta con la que llegué. Fermín me abrazó. Fue un placer tenerte aquí, primo. Para mí también, le dije. ¿Y si las cosas no funcionan? Sabes que aquí tienes tu lugar. Lo sé. Gracias. Ahora ve, y haz lo que tengas que hacer. Compré mi boleto de regreso. Para el día siguiente, le mandé un mensaje a Rodrigo. Voy a regresar mañana, pero necesito que sepan algo. Las cosas van a ser diferentes. Yo voy a ser diferente. Y ustedes también tienen que serlo. Si no están listos para eso, díganmelo ahora. La respuesta fue inmediata. Estamos listos, papá. Te esperamos. Esa noche no dormí. Pensé en todo lo que había pasado, en todo lo que iba a pasar. Y me preparé, mentalmente, emocionalmente, porque sabía que regresar no iba a ser fácil, que iba a haber conversaciones difíciles, momentos incómodos, pero tenía que hacerlo. Tenía que intentarlo, por ellos, pero sobre todo, por mí. El viaje en autobús duró 6 horas. 6 horas largas, mirando por la ventana, viendo el paisaje cambiar, y pensando en qué iba a decir, cómo iba a actuar, qué esperaba encontrar. Llegué a Puebla como a las 4 de la tarde. Tomé un taxi, le di la dirección de mi casa, y conforme nos acercábamos, mi corazón latía más fuerte. El taxi se detuvo frente a la casa. Mi casa se veía diferente, más limpia. El pasto estaba cortado. Las ventanas brillaban. Alguien había estado cuidándola. Pagué al taxista, bajé mi maleta y me quedé ahí parado, mirando la puerta, respirando hondo. Antes de tocar, la puerta se abrió. Era Rodrigo, más delgado, con ojeras, pero con los ojos brillantes. «Papá», dijo, y su voz se quebró. Detrás de él apareció Javier, igual, delgado, cansado, pero diferente. Había algo en sus ojos, algo que no había visto en años, humildad, respeto, miedo de perderme. No dije nada, todavía. Solo entré, y ellos se hicieron a un lado. La casa estaba limpia, toda. El piso brillaba, no había platos sucios, no había botellas, no había desorden. Lo hicimos, dijo Javier. Limpiamos todo, todo. Dejé mi maleta en el piso, y los miré. A los dos. Mis hijos. Y vi algo. Vi hombres. Ya no niños. Ya no parásitos. Hombres. Siéntense, les dije. Tenemos que hablar. Nos sentamos en la sala. Los tres, yo en mi sillón. El que siempre había sido mío. Ellos en el sofá. Frente a mí, con las manos en las rodillas. Nerviosos, esperando. El silencio era pesado, incómodo, pero necesario porque había cosas que tenían que decirse, cosas que habían esperado demasiado. «Papá», empezó Rodrigo, lo interrumpí, levantando la mano. «No, yo hablo primero, ustedes van a escuchar, y cuando termine, entonces hablan». Asintieron, los dos, como niños regañados, pero esta vez prestaban atención, atención real. Me fui porque no podía más, empecé. No porque no los quisiera, no porque fuera un mal padre, me fui porque me estaba muriendo. Por dentro, cada día que pasaba aquí, sintiéndome invisible, sintiéndome usado, me moría un poco más. Mi voz se quebró, pero continué. Ustedes me veían como un banco, como una sirvienta, no como su padre, y eso dolía más de lo que pueden imaginar. Javier tenía los ojos rojos. Rodrigo miraba al piso. Yo les di todo, continué. Todo lo que pude, todo lo que tuve. Construí esta casa para ustedes. Trabajé 42 años para darles una vida mejor, para que no sufrieran lo que yo sufrí. Y lo único que pedía, lo único que quería, era respeto, consideración, que me valoraran. Me limpié las lágrimas que empezaban a salir. Pero nunca lo tuve. Nunca. «¿Papá?», dijo Javier. Su voz temblaba. «Lo sentimos, ¿de verdad? Lo sentimos tanto. No quiero que lo sientan», les dije. «Quiero que entiendan.
que comprendan lo que hicieron, lo que me hicieron. Rodrigo levantó la vista, sus ojos también estaban húmedos. Lo entendemos, papá. Ahora lo entendemos. Cuando se fue, mamá, dije, yo esperaba que ustedes cambiaran, que maduraran, que se dieran cuenta de lo frágil que es la vida, pero no lo hicieron. Siguieron igual, o peor. Me paré, empecé a caminar. ¿Saben qué es lo más triste? Que su mamá me pidió que los cuidara. Fue lo último que me pidió, y yo lo hice. Pero los cuidé tanto que los eché a perder. Los convertí en hombres que no saben valerse por sí mismos, y eso también es mi culpa. No, papá, dijo Rodrigo levantándose. No es tu culpa, es nuestra. Nosotros decidimos aprovecharnos. Nosotros decidimos ser unos mal agradecidos. Tú solo nos amabas, demasiado tal vez, pero eso no te hace culpable. Me detuve, lo miré, y vi algo en sus ojos, sinceridad, dolor, arrepentimiento real. Cuando te fuiste, continuó Rodrigo, fue como si nos cayera un balde de agua fría. De repente tuvimos que hacer todo, pagar, limpiar, cocinar, trabajar de verdad, y nos dimos cuenta de todo lo que hacías, de todo lo que aguantabas, y nos sentimos como la peor basura del mundo. Se le quebró la voz, porque eso es lo que éramos. Basura. Javier se paró también. Papá, fui a ver a mamá, a su tumba, y le hablé. Le pedí perdón por no haber estado ahí cuando más nos necesitaba, por ser un cobarde. Y también le prometí algo. Le prometí que iba a cambiar, que iba a ser el hijo que ella hubiera querido que fuera, el que tú mereces que sea. Me senté otra vez, cansado, emocionalmente agotado. ¿Cómo sé que es verdad?, les pregunté. ¿Cómo sé que no me están diciendo lo que quiero escuchar? No lo sabes, dijo Rodrigo. Solo el tiempo lo va a demostrar. Pero te podemos mostrar algo. Rodrigo fue a su cuarto. Regresó con unos papeles. Me los dio. Eran recibos de luz, agua, gas, internet. Todos pagados. Conseguí trabajo en una fábrica de textiles, me dijo. El turno es pesado. De 6 de la mañana a 4 de la tarde. Y no pagan mucho, pero es honesto. Y es mío. Javier sacó otros papeles de su bolsillo. Yo conseguí tiempo completo en la tienda, y estoy ahorrando. Mira, me mostró un estado de cuenta, de una cuenta bancaria, a su nombre, con 2,000 pesos ahorrados. 2,000 pesos en un mes, dijo. Es poco, lo sé, pero nunca había ahorrado nada, nunca. Y ahora sé lo que se siente construir algo. Poco a poco. Los miré, a los dos, y algo dentro de mí se ablandó. Todavía había desconfianza, todavía había dolor, pero también había esperanza. Si voy a quedarme, les dije, van a ser bajo mis reglas, mis condiciones. Las que sean, papá, dijo Rodrigo. Lo que tú digas. Primera regla, dije. Van a seguir trabajando, los dos. No quiero excusas, no quiero flojera. Si pierden el trabajo, buscan otro inmediatamente. Sí, papá, dijeron al unísono. Segunda regla. Van a aportar para los gastos de la casa. Vamos a hacer cuentas, juntos, y cada quien paga su parte, equitativamente. Sí, papá. Tercera regla. Respeto a esta casa. Respeto a mí. Nada de llegar borracho. Nada de hacer relajo. Nada de dejar todo sucio. Esta es mi casa. Y mientras vivan aquí, van a seguir mis reglas. ¿Entendido, papá? Y cuarta regla, dije. Y esta era la más importante. Si vuelven a fallarme, si vuelven a faltarme al respeto, me voy. Y esta vez no regreso. ¿Está claro? Se miraron entre ellos y luego me miraron a mí. Está claro, papá, dijeron. No te vamos a fallar. Te lo prometemos. Me levanté, los miré, y por primera vez en mucho tiempo, los abracé de verdad, y ellos me abrazaron de vuelta, fuerte, como si tuvieran miedo de soltarme, de que me fuera otra vez. Los quiero, les dije. Siempre los he querido.
Pero el amor no es suficiente. También tiene que haber respeto, responsabilidad. Y eso lo tienen que ganar. Lo vamos a ganar, papá, dijo Javier entre lágrimas. Te lo juramos. Y en ese momento, en ese abrazo, sentí algo. Sentí que tal vez, solo tal vez, íbamos a estar bien. No de inmediato, no mágicamente, pero con tiempo, con esfuerzo, con ganas reales de cambiar. Nos quedamos así un rato, abrazados. Los tres, una familia, rota, pero tratando de recomponerse. Y eso era un comienzo. Han pasado 6 meses desde que regresé. 6 meses que han cambiado todo, o casi todo. Porque el cambio real, el cambio de verdad, no es de un día para otro, es lento, es difícil, es caerse y levantarse, es intentar y fallar, y volver a intentar. Pero mis hijos lo han hecho, lo están haciendo. Rodrigo sigue trabajando en la fábrica. Se levanta a las 5 de la mañana, se baña, desayuna y se va. Todos los días, sin falta. Ya lo ascendieron. Ahora es supervisor de línea, gana un poco más y está orgulloso. Lo veo en sus ojos. Ese orgullo de ganarse su propio dinero, de valerse por sí mismo, de ser un hombre de verdad. Javier también sigue en la tienda, pero ahora es gerente. Lo pusieron a cargo del turno de la tarde. Y él se lo toma en serio. Ya no llega borracho, ya no sale de parranda cada fin de semana. Ahora sale una vez al mes, tal vez 2, y regresa temprano. Sobrio, respetuoso. Hacemos cuentas juntos, cada quincena. Nos sentamos en la mesa de la cocina, con los recibos, con las facturas, y dividimos todo, entre 3, equitativamente. Ellos pagan su parte, yo pago la mía, y siempre sobra algo que ahorramos, para emergencias, para reparaciones, para la casa, nuestra casa. La casa está diferente también, más limpia, más ordenada, más viva. Rodrigo sembró unas plantas en el patio, donde estaban las de Lucía. Quiero que mamá esté orgullosa, me dijo, y yo le ayudé. Juntos las sembramos, y ahora están creciendo, floreciendo, como todo aquí. Los domingos desayunamos juntos. Los 3, yo hago el café. Ellos preparan los huevos, las tortillas, y nos sentamos, en la mesa, y hablamos. De verdad hablamos, de sus trabajos, de sus planes, de la vida, y yo los escucho, y me siento orgulloso, tan orgulloso de los hombres en los que se están convirtiendo. No todo ha sido perfecto. Hubo recaídas, hubo peleas, hubo momentos difíciles, como aquella vez que Rodrigo perdió los estribos porque le negaron un aumento, y llegó de mal humor. Aventó cosas, gritó, pero yo no me dejé. Entiendo que estés enojado, le dije, pero no vas a desquitarte aquí, no conmigo, no en esta casa. Se disculpó. Esa misma noche. Y no volvió a pasar. O como cuando Javier llegó tarde un viernes, oliendo a cerveza, no borracho, pero había tomado. ¿Qué pasó con las reglas?, le pregunté. Lo sé, papá, lo sé. Pero era el cumpleaños de un compañero y tomé 2 cervezas, solo 2, te lo juro. Lo miré, directo a los ojos, y vi verdad. ¿Está bien?, le dije. Pero la próxima vez, avisa, para que no me preocupe. Sí, papá, lo siento. Hace 3 meses pasó algo importante. Rodrigo conoció a una muchacha, Sandra. Una compañera de trabajo, la trajo a la casa, a conocerme. Estaba nervioso, tan nervioso. ¿Papá? Ella es Sandra, mi novia. La saludé. Era una buena muchacha, educada, respetuosa, trabajadora. Mucho gusto, don Héctor, me dijo. Rodrigo me ha hablado mucho de usted. Cenamos juntos, los 4, porque Javier también estaba, y fue bonito, tan bonito. Ver a mi hijo feliz, enamorado, con planes, con futuro. Papá, me dijo Rodrigo después de que Sandra se fue. Estoy pensando en buscar un departamento. Para Sandra y para mí. Queremos vivir juntos. Y en vez de sentirme triste, me sentí aliviado, orgulloso.
porque eso era lo que yo quería, que ellos crecieran, que volaran, que hicieran sus propias vidas. Me parece bien, hijo, le dije, pero no te apures. Hazlo cuando estés listo, cuando tengas suficiente ahorrado. Javier también ha cambiado. Hace un mes se inscribió a la universidad, en línea, para terminar su carrera, Administración de Empresas. Quiero aprender más, papá, me dijo. Quiero crecer, tener mejores oportunidades. Y yo lo apoyo. Lo ayudo con sus tareas cuando me pide, aunque ya no sé mucho de esas cosas. Pero ahí estoy, presente. El otro día fuimos los tres al panteón, a visitar a Lucía. Llevamos flores, limpiamos la tumba y le hablamos, los tres. Mamá, dijo Rodrigo, espero que estés orgullosa de nosotros. Estamos tratando, de verdad. Javier se limpió las lágrimas. Te extrañamos, mamá, todos los días. ¿Y yo? Yo solo le agarré la mano a la lápida y le agradecí. Gracias, mi amor, por darme estos hijos y por enseñarme a ser fuerte. Ahora, mientras escribo esto en mi mente, mientras recuerdo todo lo que pasó, me doy cuenta de algo. Me doy cuenta de que a veces el amor no es dar todo. A veces el amor es poner límites. Es decir, no. Es dejar que caigan, para que aprendan a levantarse, porque yo los quería tanto que casi los destruyo. Casi nos destruyo a todos. Pero me fui. Tomé la decisión más difícil de mi vida, y aunque dolió, aunque lloré, aunque dudé 1000 veces, fue lo correcto. Porque ahora tengo a mis hijos de vuelta, pero no como eran antes, sino como debieron ser siempre, como hombres, como personas responsables, como seres humanos que me respetan, que me valoran, que me aman de verdad. ¿Valió la pena? Sí, 1000 veces sí, porque recuperé mi vida, recuperé mi dignidad, recuperé a mis hijos. Y aunque el camino fue doloroso, aunque hubo momentos en los que pensé que no iba a funcionar, aquí estamos, los tres, juntos, pero diferentes, mejor. Y si estás escuchando esto, y estás pasando por algo parecido, quiero que sepas algo. No es demasiado tarde, nunca es demasiado tarde para poner límites, para exigir respeto, para amarte a ti mismo también. Porque el amor propio no es egoísmo, es supervivencia, es necesidad, es lo que te mantiene vivo. Mis hijos me quitaron muchas cosas, mi paz, mi tranquilidad, mi salud mental, pero yo les di la oportunidad de cambiar, y ellos la tomaron. No todos lo hacen, lo sé, pero vale la pena intentar, vale la pena pelear por tu felicidad, por tu respeto, por tu vida. Y ahora dime tú, si estuvieras en mi lugar, ¿qué hubieras hecho? ¿Te hubieras quedado aguantando o hubieras tenido el valor de irte? Piénsalo. Y recuerda, nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca. Y una cosa más. Me gustaría saber, ¿de qué parte del mundo me estás escuchando? Cuéntamelo. Porque historias como esta, historias de dolor, de lucha, de superación, nos unen a todos, sin importar de dónde seamos. Gracias por escucharme, de verdad. Gracias por acompañarme en este camino. Y recuerda, el respeto se gana, el amor se cuida, y la dignidad nunca se negocia.